muy breve. Hacemos, como ya os conté, un streaming mensual que va a estar grabado también. Espero que se esté grabando en este caso. Lo vais a tener en la web de Bienestar, que en la web de Bienestar, en la web de Cuidarme, perdón, en la pestaña de Bienestar tenéis Escuela de Nutrición y ahí tenéis todo lo posible, desde el foro hasta los vídeos, los streaming y también la posibilidad de conectar con Fanny por si deseáis tener consulta individual con ellos. Y ya está. Vale, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí apoyando la Escuela de Nutrición, como os decía. Hoy vamos a hablar de un tema que bueno, a mí me parece importante y un poco base, ¿no?, en la parte de comer saludable, que es el hecho de poder hacer una planificación. Entonces os voy a primero hablar un poquito de los temas que quiero tratar, ¿vale? Sí que es cierto que lo comenté antes, queremos que el streaming al final también sea participativo, entonces yo os voy a contar un poco la parte más teórica, ¿vale? Y luego vosotros, pues para que nos hagáis las dudas o comentéis vuestra situación o si planificáis o no, un poco, que nos deis un poco de feedback. Entonces, primero os voy a hablar de los beneficios, es decir, por qué es bueno planificar o en qué te puede ayudar. Luego, ¿a cuánto tiempo deberíamos planificar? Esto básicamente es porque hay muchos modelos de planificación distinta, entonces pues os voy a hablar de todos los que hay o de los más habituales, ventajas y desventajas de cada uno. Luego, el concepto del fondo de despensa, que es un recurso o más bien una serie de recursos que que debemos en general tener para momentos muy específicos, que ahora os voy a explicar. Y luego un menú de ejemplo, que básicamente lo que he hecho es un modelo de planificación, que si la queréis usar es un modelo bastante abierto. Y luego, a través o a partir de ese modelo de planificación, he elaborado un menú, ¿vale? Un menú base, para que veáis un poco cómo se traduce una planificación, que es a lo mejor más abierta, en un menú que es más específico. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de planificar? ¿O por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de planificación? Pues cuando planificamos tendemos a comer más sano, ¿vale? Es cierto que en general, a ver, hay excepciones en las que podemos improvisar sano y ahora hablaremos un poquito de ese modelo, digamos, pero en general, sobre todo en momentos donde a lo mejor pues, vamos muy pillados de tiempo o estamos cansados o tenemos un pico de estrés o lo que sea, es fácil que acabemos llegando a casa, pasamos en las cenas de todas formas, pero bueno, puede pasar en ambas gestas, en las dos principales. Y acabamos comiendo eso, cualquier cosa, pues o pido comida, o resulta que no he ido a la compra, entonces, pues bueno, pues me corto un poco de fiambre y un poco de pan. Entonces, el tener una planificación, el tener cosas adelantadas, ¿vale? Me facilita el hecho de cosas adelantadas que sean sanas, ¿se entiende? El hecho de comer esas cosas porque no me supone ya más esfuerzo, ¿no? Digamos que adelanto la sensación de pensar todo el rato en qué voy a comer, qué voy a cenar, que a veces es simplemente por agotamiento ya cogemos lo primero que encontramos. Esa sería para mí la opción, una de las principales, ¿vale? Porque al final lo que buscamos siempre, o lo que buscamos en la Escuela de Nutrición es que aprendáis a comer de manera más saludable. Luego, en general, comemos más rico y más variado. Esto es porque, primero, al final, cuando no planificamos, tenemos poco tiempo para cocinar. Y hay recetas y hay preparaciones que no puedes hacer así de repente si llegas y tienes media hora. Entonces, si no nos hemos preocupado de planificar y adelantar un poco, pues hay cosas que no vamos a comer o vamos a comer mucho menos. Pensando en la temporada en la que estamos ahora, pues guisos, estofados, incluso pues eso, un pollo al horno, un pescado al horno, son cosas que en general tenemos que dedicarle más tiempo. Entonces, buscar ese hueco, hacer esa planificación para ver dónde podemos poner, dónde podemos adelantar esas preparaciones. Y en general más rico, a ver, se puede comer rico con cocciones muy sencillas o con preparaciones que te lleven poco tiempo. Un salteado, por ejemplo, es una cosa que puede estar buena. Pero bueno, al final va a ser más repetitivo porque hay todo un espectro de recetas que te vas a dejar y no vas a poder hacer. Luego, el tema del desperdicio, bueno, esto cuando lo preparé sí que me refería sobre todo al desperdicio a nivel individual, es decir, no tenemos plan, entonces vamos al súper y compramos un poco a ojo, ¿vale? Entonces es fácil que luego lleguemos a casa y abrimos un bote de algo, cogemos un brócoli y nos comemos la mitad, luego empezamos muchas cosas, pero que luego nos van quedando por ahí como sueltas, no sabemos muy bien qué hacer con ellas, nos acaban poniendo malas y acabamos tirando comida. Entonces, es verdad que yo cuando escribí esto, pues pensaba sobre todo en ese desperdicio más individual, ¿no? En que es verdad que tiras comida porque al no tener una planificación o una organización,
pues es fácil que las cosas no les des salida. Pero luego estuve mirando y resulta, bueno, no sé si lo sabéis, el día 24 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Y entonces, pues hablando de este tema, de cómo puede influir nuestra alimentación en el tema del cambio climático, pues encontré que en realidad, ya hablando de no solo nosotros a nivel individual, sino a nivel colectivo, que 1/3 de la comida que se produce se tira, se desperdicia, ¿vale? Esto es que lo tuve que apuntar porque no me acordaba, 1.300 millones de toneladas de comida que se tira cada año, ¿vale? A nivel de desperdicio alimentario. Y eso tiene un coste, porque vamos a hablar de ahorrar dinero. Yo también cuando lo escribí pensaba en ahorrar dinero a nivel, pues cada uno de cada cosa que compras y tiras, al final es dinero que estás tirando. Tiene un coste global de 2,6 billones de dólares. Entonces, comprar de manera responsable y hacer una planificación que me ayude a gestionar los alimentos que compro, pues es bueno para nosotros y además es bueno a nivel medioambiental y ahorramos dinero, ¿vale? Que eso es el cuarto punto que puse, que es verdad que yo lo puse desde el punto de que cada vez que nosotros pues tiramos medio bote de garbanzos porque no nos lo hemos comido, pues ese coste directamente lo estamos tirando a la basura porque no lo estamos aprovechando. Pero también hay que tener en cuenta la implicación de todo el coste que ha supuesto producir ese alimento, no solo el mío a nivel individual, sino todo el coste general. Entonces, bueno, es bueno porque es más sano planificar, es bueno porque como más rico y más variado, es bueno porque genero menos desperdicios, que eso es un poco más de corresponsabilidad de todos, y además porque así ahorramos dinero. Eso, pues oye, siempre está bien. Entonces, ya sabemos por qué es importante planificar. Vamos a ver qué modos de planificación hay. Vale, entonces, os he puesto 3 tiempos, digamos, para poder hacer la planificación. Hay una previa, que le podríamos poner el 0 si queréis, que sería el de improvisar, ¿vale? Hay gente, es verdad que es la excepción. Yo he tenido pacientes que lo hacen, que hacen muy buena compra, muchas veces por ensayo y error y muchas veces porque cocinan para ellos solos, entonces es más fácil, y consiguen ajustar la compra para hacer más bien comidas improvisadas. Pero ya os digo, es la excepción. En general, esa siempre va a ser la peor opción. Luego tenemos planificaciones a muy corto plazo, que sería día previo o a 2 días vista, ¿vale? Vamos a poner. Esta le funciona muy bien, seguro que todos conocéis a alguien que le encanta ir al súper o le gusta ir al mercado, entonces como que van con mucha frecuencia. Entonces, para este tipo de personas está bien, porque al final lo único que te planificas por lo que voy a comer hoy, la cena de hoy y la comida de mañana. Y en base a eso te vas organizando. A mí no es la que más me gusta porque al final me da la sensación de que pierdes mucho tiempo, pero os digo, a las planificaciones tenéis que llevaros vosotros la que creáis que mejor os encaja. Luego está la planificación semanal, que esta es mi favorita, es la que os he puesto de ejemplo, porque al final una semana es un periodo de tiempo que es bastante fácil de controlar, es decir, no es muy largo. La comida en general nos va a durar esa semana, con lo cual con una sola compra podemos organizarnos muy bien y es el esquema que, por mi experiencia, es el que mejor funciona, ¿vale? O el que le funciona a la mayor parte de la gente. Y luego tenemos ya planificaciones más a la bastante larga, ¿vale? Porque al final, pues en un mes es muy difícil hacer previsiones, porque pueden pasar muchas cosas, hay que hacer muchas compras en el medio, se te pueden solapar cosas que te sobren de la primera semana con la segunda semana o con la tercera. Entonces, bueno, es una planificación que en general suele ser más difícil de que luego la llevemos a cabo de manera efectiva, ¿vale? Que eso es lo importante, sea una planificación que luego me sea cómoda para seguirla, para llevarla a cabo. Entonces, independientemente de a cuánto tiempo queráis planificar, siempre hay que tener un fondo de despensa. Esto es un concepto que es un poco no, es el fondo de armario, pero en base a alimentación, ¿vale? Entonces, antes de meternos en esto, porque es verdad que aquí hablamos de productos no perecederos y envasados, esta no es de lo que vamos a tirar de manera diaria. Esto es la excepción, ¿vale? Porque es verdad que estos productos, ya os digo, son productos envasados y generan mucho residuo. Entonces, lo ideal es comprar producto fresco, que os lo pongo ahí. Estos son recursos, ¿vale? Para emergencias. Entonces, viene bien que los tengamos en casa, ¿vale? Para cuando no podamos seguir la planificación, porque por mucho que nos planifiquemos, por muy bien que lo hagamos, siempre puede surgir algo y que tengamos que
improvisarnos de repente una cena, por ejemplo. Entonces, para que esa situación en la que no he podido seguir mi planificación no me lleve a comer mal, que es lo que habíamos hablado, utilizamos este tipo de recursos, ¿vale? Estos son ejemplos, conservas de pescados o de mariscos, pues aquí meteríamos la típica lata de atún, de melva, anchoas, sardinillas, mejillones, ese tipo de cosas, fuentes proteicas, ¿vale? De calidad. Luego, pescados o mariscos congelados, pues típica bolsa de gambas, un emperador congelado, pues unos lomos de merluza, unas semillas de calamar, ese tipo de cosas. Legumbres ya cocidas en tarro, otro recurso fantástico. Además, la legumbre es un producto que tarda mucho en cocer, entonces muchas veces, claro, como no nos planifiquemos bien, es imposible ponernos a cocer si no tenemos tiempo suficiente o una buena olla express. Entonces, los tarros de legumbres deberían estar siempre en casa, ¿vale? Simplemente es abrir, enjuagar y listo. Las puedes añadir a cualquier preparación que quieras. Verduras en conserva y congeladas. Esto es muy importante porque, ahora lo veremos, la verdura tiene que estar muy presente en nuestros menús. Entonces, la verdura fresca es muy perecedera, pero aún así debería ser la opción inicial o la ideal, ¿vale? Pero viene bien tener conservas y congeladas por si acaso. Entonces, aquí meteríamos por las típicas conservas, pues desde unas alcachofas, unos espárragos blancos, unos champiñones, unos pimientos del piquillo, o sea, cosas que sean básicamente abrir y comer. Y luego en congeladas, pues hay un montón de variedad, pero lo mismo, pues hay menestras, hay salteados de verduras, las hay individuales, hay brócoli, coliflor, espinacas, básicamente las hay todas, ¿vale? Entonces, entiendo que hay mucha gente que me dice, es que no saben igual, ¿no? O es que las verduras de conserva tienen ese sabor así como avinagrado. Es verdad, no saben igual y la textura, sobre todo en las congeladas, puede ser un poquito menos agradable, ¿vale? Pero por eso son cosas puntuales. Luego, los precocidos, esto lo mismo, son cosas de manera puntual, son los típicos, seguro que os suenan, vasitos de quinoa, de arroz, etcétera, que se hacen en el micro en un minuto, ¿vale? Entonces son prácticos para tener ahí. Lo mismo, a nivel sostenibilidad no son lo mejor, con lo cual de recurso ocasional. Y luego, otro tipo de recursos a añadir, a tener también siempre, son huevos del 0 del 1. Eso hace referencia al número que veis impreso en el propio huevo, ¿vale? Que tiene que ver con cómo se ha creado la gallina. Eso influye mucho en la calidad del producto. Y luego productos como botes de pisto, tomate natural triturado, un buen aceite de oliva virgen extra, frutos secos, semillas, especias, súper importante. Tener una variedad de especias porque además a la hora de cocinar nos da un punto muy diferente el especiar bien la comida o no. Vale, entonces, esto sería el fondo de despensa. Lo que hay que tener sí o sí, independientemente de la planificación que luego vayáis a escoger. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora ya más concretamente de una planificación. Voy a hablar de comidas y cenas, porque es un poco lo que más planificamos. Realmente las entre ingestas y los desayunos irían por otro lado. Entonces, para saber cómo planificar mi comida y mi cena, tengo que saber qué es lo que tiene que haber en la comida y en la cena, ¿vale? Para eso usamos este esquema que es el plato de Harvard, donde esta es la versión de las guías canadienses. El plato de Harvard es literalmente un plato, o sea, el que sería nuestro plato de comida, nuestro plato de cena, dividido en 3 partes que veis ahí. La mitad sería las verduras y hortalizas, ¿vale? Que deberían estar presentes en comidas y cenas todos los días. Y además en ese volumen, ¿vale? Como la mitad de nuestra ingesta. Eso sería un objetivo al que deberíamos alcanzar. No pasa nada si ahora mismo no estamos ahí. Pero esa es la recomendación, ¿vale? Llegar suena mucho, pero bueno, 14 raciones de verduras y hortalizas que ocupen por lo menos el 50% del plato en la comida íntegra. Vale, entonces tiene que haber siempre una fuente de verduras. Luego, si os fijáis, la otra mitad del plato está dividida en 2. Unas son las fuentes proteicas, que aquí meteríamos pues las carnes, que mejor la blanca que la roja, los pescados, los mariscos, el huevo, por ejemplo, y la proteína vegetal, que serían las legumbres. ¿Vale? La verdura y la proteína tiene que estar en ambas, tiene que estar siempre, ¿vale? En comidas y cenas. Es decir, sería como la parte obligatoria o recomendable que no nos quitemos. Y luego tenemos el otro cuarto del plato, porque también la proporción que ocupa es importante, que es donde metemos lo que se llaman hidratos de carbono normalmente, y que son los cereales, es decir, el pan, la pasta y el arroz, y los tubérculos, como la patata, el boniato y también, alimentos como la quinoa, por ejemplo, que no es un cereal, pero bueno, lo meteríamos ahí. Entonces, sabiendo, ¿vale?, las partes que tiene que haber en mi plato de comida y en mi plato de cena, ya podemos hacer una planificación. Hacer una puntualización. La parte de hidratos de carbono no es imprescindible.
¿vale? Es la más flexible según mis necesidades individuales. ¿Y de qué van a depender? Sobre todo de la actividad física que haga, ¿vale? A más actividad física, más necesidad de este tipo de alimentos, a más sedentarismo, menos necesidad de este tipo de alimentos, ¿vale? Vale, y otro punto, porque luego va a ser importante para el tema del menú, la legumbre, que hemos dicho que es una proteína de origen vegetal, también tiene hidrato de carbono, ¿vale? Es un alimento súper completo en sí mismo. Ahora lo veremos en el menú cómo la podemos ubicar. Entonces, a la hora de planificar, de hacer una plantilla, ¿vale? Hacer la planificación del menú, sí que es cierto que lo más fácil es hacerlo en base a la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína no tiene estacionalidad, ¿vale? Es decir, la verdura tiene estacionalidad. Los hidratos de carbono no son imprescindibles, con lo cual no los voy a meter en todas las ingestas. La proteína no tiene estacionalidad y además no es prescindible, o sea, hay que meterla sí o sí. Entonces, la proteína podemos mantenerla estable, podemos hacer una plantilla semanal y usarla todo el año, o sea, en realidad eso no variaría. Lo que vamos a modificar es con qué la vamos a combinar, con qué verduras, según la estación en la que estemos, y las formas de preparación. ¿Vale? Pues a lo mejor en verano meteremos pues, más verdura cruda, más ensalada, y en invierno pues, más guisos o más potajes. Pero cualquiera de las preparaciones tiene que llevar proteína. Con lo cual, lo podemos hacer en base a proteína y así la podemos utilizar, la imprimimos, la ponemos en la nevera y a partir de ahí podemos hacer los menús. Entonces, lo que yo he hecho es poneros arriba las raciones recomendadas para que os sirvan de guía. En realidad son bastante flexibles, ¿vale? Como veis, en muchas pone hasta, con lo cual, pues pescado blanco pueden ser 1, 2 o 3 por semana o ninguna, el pescado azul hasta 2, la carne blanca hasta 3. Sí que fijaros que en la carne roja máximo 1, porque la carne roja es una carne de consumo más ocasional, ¿vale? O no a evitar, pero sí más ocasional. Las legumbres, aquí se establece un mínimo, no un hasta ni un máximo, ¿vale? Que son 3 veces por semana, o sea, un mínimo al que deberíamos intentar llegar, pueden ser más, pero intentamos que no sean menos. Y el huevo, que sería máximo 3 por semana, ¿vale? Una ración de huevo, para que os hagáis una idea, son 2 unidades. Entonces, yo he hecho esta distribución, ¿vale? Pero bueno, es lo que os comento. Realmente es flexible porque podéis meter pues, más de pescado blanco, podéis meter una menos de legumbres, es decir, esta es un poco la que yo os pongo de ejemplo, ¿vale? Pero luego, según comáis en casa, pues la podéis ir adaptando. Entonces, yo os he puesto esa distribución: legumbre y huevo, pescado blanco y carne roja. Bueno, ya veis que están todos los días de la semana y almuerzos y cenas. Podéis hacerla, que hay mucha gente que lo prefiere, hacerla de lunes a viernes, ¿vale? Y no de lunes a domingo, porque el fin de semana muchas veces pues es más ocio o hacen otro tipo de ingestas, entonces pues bueno, por lo menos planifican de lunes a viernes, que realmente es cuando menos tiempo solemos tener, entonces dejar eso medio adelantado y el sábado y domingo un poco más de flexibilidad, ¿vale? Pero en cualquier caso el sistema sería el mismo. Vale, entonces decía legumbre y huevo, pescado blanco y carne roja, carne blanca y legumbre, pescado blanco y huevo, legumbre y pescado azul, carne blanca y huevo y legumbre y pescado blanco. Una vez que tengáis esta distribución es cuando lo traducimos a un menú, ¿vale? Acordaros que para que la comida y la cena sean equilibradas habría que meter la fuente proteica, que ya la tenemos, y mínimo acompañarla de una verdura, ¿vale? Luego la parte de hidrato de carbono lo podemos meter o no en función del plato que sea, si nos encaja, si nos apetece, si hemos hecho deporte. Eso ya es un poco más individual. Entonces, como yo he traducido esta planificación, ha sido así. Os he puesto el día de la legumbre, por ejemplo, unas espinacas con garbanzos, ajo y pimentón. Aquí es lo que os comentaba. Aquí no hemos metido nada más. Ni pan, ni pasta, ni arroz, ni patata, ni nada. ¿Por qué? Primero, porque lo que os digo es prescindible. Y segundo, porque la legumbre en sí misma tiene proteína y tiene hidrato de carbono. Con lo cual no me hace falta. ¿Vale? Ya sí, el plato sería muy completo. La cena, un revuelto de champiñones y ajetes, lo que os he comentado. 2 huevos podrían ser una ración normal, ¿vale? Podríamos completarlo, por ejemplo, con un trozo de pan integral, ¿vale? Es decir, esto es también en función del apetito que tengáis. El martes, un pescado blanco, y yo he puesto bacalao con coliflor ajo arriero. Lo mismo, aquí podríamos meter, por ejemplo, algo que le quedaría bien sería una patata cocida, pues se podría hacer perfectamente. Carne roja, setas con ajitos y cinta de lomo a la plancha. Carne blanca, un pisto con pasta integral y pollo. Fijaros que en estos platos, tanto este como el del jueves, el tema de la proporción, ¿vale? Porque sí que es importante, aquí es lo que más tiene que haber en este plato, en el del miércoles, es pisto, que debería ser la base, la pasta mejor integral y en una cantidad de más o menos un puñadito, ¿vale? Que sería ese cuarto del plato, y luego el pollo pues lo hacemos a la plancha, lo desmigamos o lo hacemos en tiritas.
El miércoles en la cena os he puesto como día una legumbre y las cenas muchas veces las hacemos un poquito más de picoteo, pues un hummus con crudités. Las crudités sabéis que son las verduras estas, como bastoncitos de verduras pues de zanahoria o de pimiento, de apio, como para dipear, con palitos integrales, lo mismo para dipear, y el hummus sería la fuente proteica porque está hecho a base de garbanzos. El jueves tendríamos un arroz integral con verduras y gambas, que aquí lo mismo, como la base deberían ser las verduras, igual sería más correcto decir verduras con arroz integral y gambas, ¿vale? Porque la base van a ser los vegetales. Luego, en el caso del jueves en la cena, pues una ensalada de tomate y aguacate con huevo a la plancha. El viernes, vale, en la comida del viernes a lo mejor os parece un poco rara. Os he puesto una boloñesa de lentejas con espaguetis de calabacín, ¿vale? Podría haber puesto también espaguetis integrales, pero esto para comentarlo un poco. Las legumbres es un grupo de alimentos que consumimos muy por debajo de las recomendaciones y muchas veces es porque no sabemos cómo prepararlas o porque las asociamos a guisos, ¿no? A estofados, a platos de cuchara. Y vale, o sea, son una buena opción en esa modalidad. De hecho, el domingo he puesto unas alubias jardineras, que serían unas alubias guisadas con verduras, plato tradicional. Pero sí que es bueno buscar formas alternativas para cocinarlas, ¿vale? Porque es verdad que si las tenemos que tomar entre 3 y 4 veces por semana como mínimo, pues al final no vamos a tomar las guisadas todo el rato, porque además nos aburriríamos. Entonces, la legumbre es un alimento súper versátil y que realmente si le echamos un poco de imaginación y buscamos opciones, te vale para hacer una boloñesa de lentejas, para rellenar una berenjena, como os he puesto el sábado, podría rellenarse perfectamente con legumbres, con garbanzos, con lentejas mismamente. Podemos hacer, por ejemplo, falafel o hamburguesas de legumbres. Es decir, el hummus mismamente, buscar alternativas al típico guiso, ¿vale? Para incluirlas más veces por semana, ¿vale? Por ejemplo, las alubias, pues os las he puesto a la jardinera, pero una buena manera que podríamos hacerla es haciendo unos tacos mexicanos, pues la tortita, las alubias, la verdura y un guacamole. Pues si la tortita es integral, ahí también tenemos ya un poquito de todo. Entonces, buscar alternativas para incluirlas de manera, pues eso, 3 veces por semana como mínimo. Viernes por la noche. Os he puesto un pescado azul, judías verdes con patata cocida y salmón. Aquí, por ejemplo, podríamos añadirle un sofrito de tomate, tipo una salsa de tomate casero. El sábado la berenjena rellena de pavo, que le podemos poner un poquito de queso para gratinar, ¿vale? Para que quede más sabrosa. El sábado por la noche una ensalada con tortilla de calabacín y puerros. Porque os he comentado que es verdad que la verdura la vamos a tomar un poco distinta en verano que en invierno, pero habría que tomar verdura cruda todo el año, ¿vale? Con menos frecuencia, es comprensible, pero sí que es bueno que tomemos ensaladas tanto en verano como en invierno, ¿vale? Al final, la verdura al cocinarla siempre pierde algún nutriente. Entonces, aunque sea una vez por semana o 2, vendría bien poner una base de verduras o hortalizas crudas. El domingo, lo que os comentaba, alubias a la jardinera y luego en la cena, pues una lubina, nada, filete de lubina a la plancha y unos trigueros, súper sencillito, ¿vale? O sea, 5 minutos. Este es un ejemplo de menú que os pongo, ¿vale? Pero es un poco para que veáis cómo se traduce una planificación semanal por proteína en un menú, ¿vale? Última puntualización y ya acabo y pasamos a preguntas. Sí que es verdad que a lo mejor lo veis así y pensáis, es que cocinar tanto, ¿no? Es que a lo mejor una preparación en la comida y otra en la cena todos los días sí me hace mucho. No pasa nada, es normal. También se puede hacer, yo lo hago con muchos pacientes que les pasa eso, que a lo mejor pues repiten la comida, pues el lunes y el miércoles comen lo mismo. El martes y el jueves también, a lo mejor no seguido, hay gente que dice, bueno, pues en la cena de un día y en la comida del día siguiente, nos vale. Pero sí que es verdad que no pasa nada porque repitáis, ¿vale? Entonces, eso lo adaptamos con la planificación. Incluso otra cosa que viene muy bien es, pues, el domingo, ¿no? Las alubias de la jardinera. Ese día, ya que nos ponemos, es una preparación que a lo mejor nos lleva más tiempo a hacer, la cocinamos varias raciones, varias más de las que vayamos a comer, y congelamos. Entonces, así, la semana siguiente o dentro de 2, pues ya hay una preparación que tenemos. Entonces, no es necesario, esto sería como un modelo ideal, pero es verdad que no es necesario que comáis o que cocinéis platos distintos todas las comidas y todas las cenas. Perfectamente se puede repetir, ¿eh? Y mientras vaya cuadrado a nivel más o menos semanal, no pasaría nada porque repetiréis el plato 2 veces por semana y así la logística está más sencilla a la hora de preparar. Muy bien, pues abrimos paso a dudas, a comentarios, a que nos contéis un poco cómo lo hacéis. Gracias, Fanny.
por tu ayuda. Ahora, mientras yo creo que estaba mirando las preguntas, que creo que sí hay algunas por ahí. Yo sí te quería preguntar una cosa personal, porque a mí yo como mucho pescado y me gusta el pescado, sobre todo el pez espada, pero he oído que hay dificultades, deberíamos de pensar en cuanto a este tipo de pescados, porque parece ser que el mercurio tiene mucha influencia dado cómo están nuestros mares de mar, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre esto y si es peligroso tomarlo? Pues a ver, sí que es verdad que los pescados azules, como tienen un porcentaje de grasa más alto, acumulan metales pesados. Metales pesados, como has dicho tú, el mercurio, por ejemplo, que es el más habitual, son solubles en grasa, entonces al estar el mar tan contaminado, los peces acaban acumulando en sus tejidos, que es lo que luego nosotros nos comemos, pues esos metales pesados. Cuando comemos el pescado, nosotros incorporamos a la vez esos metales pesados a nuestro propio organismo. Entonces, sí, es un problema, de hecho, sobre todo en los pescados azules grandes, ¿vale? Porque los metales pesados acumulan, se llama la cadena trófica del pez pequeñito, que el pez grande se come al pequeño, y entonces así se va acumulando. Entonces, la alerta sanitaria, digamos, o los que son más peligrosos son el lucio, la tintorera, el tiburón, el atún rojo también, serían los que debemos evitar. Luego el resto se pueden consumir, pero idealmente no más de 2 raciones por semana y priorizando los de pequeño tamaño. Es decir, siempre va a ser mejor, pues en vez de comer emperador, pues tomar sardinillas, ¿vale? Porque al ser un pez pequeño acumula menos cantidad de mercurio. Pero sí, es un problema que tenemos y hay que tener cuidado, ¿vale? 2 raciones a la semana, por ejemplo, de máximo y mejor si son de pequeño tamaño. Muy bien. Yo no sé si Eva está por ahí y tiene algunas preguntas del chat o no. Mientras tanto te voy... Sí, pues nada, pues responde, sí. Adelante, Fanny. Salió una, creo que ponía si todas las verduras eran igual de buenas. Y la respuesta es que sí. Todas las verduras son igual de buenas, ¿vale? Todas las verduras y hortalizas tienen beneficios. Yo sí que os recomiendo que intentéis variar. Cuanto más variado, y tanto en las verduras, sobre todo en las frutas, cuanto más color veáis, más incorporado. Entonces, todas tienen eso, que varíes. Pero todas son igual de buenas, todas son fantásticas. Esa es la única pregunta que leí. Sé que... Vale. Mira, hay una pregunta que primero te dan las gracias por la presentación, ¿vale? Y dicen que esta persona en particular que suele comer más proteína de lo recomendado. Y muchas veces lo que hace es comer de un solo grupo de alimentos y cenar de otro. Que si eso es un problema, plantea. No es que sea un problema, sobre todo con el tema, bueno, ha comentado dos cosas. Una que suele comer más proteína de la que sería recomendable, que bueno, eso también habría que ver que están un poco obsoletas, digamos, y ahora se sabe que aumentando esas recomendaciones considerablemente no hay ningún riesgo, ¿vale? Entonces, a lo mejor parece que es mucho, pero realmente sabemos que el margen que tenemos para aumentar el consumo de proteínas es bastante alto, ¿vale? Hasta que sea un problema o que pueda haber cierto riesgo por un consumo excesivo. Eso por un lado. Y luego lo de dividir y tomar, por ejemplo, toda la proteína en la comida y toda la verdura en la cena o al revés, no es que sea un problema en sí mismo, lo que pasa es que sobre todo con la proteína sí que nos interesa que haya una buena distribución a lo largo del día, ¿vale? Por lo menos que haya proteína de calidad en comida y cena. Eso sí que sería interesante, porque al final lo que necesitamos es un flujo de proteína circulante, ¿vale? Para reparación de tejidos, para nivel de masa muscular, etcétera. Entonces, sí que, de hecho, solo en comida y cena ya nos quedaríamos un poco cortos. Es verdad que aquí no tenemos costumbre de desayunar con proteína, pero si pensamos en el caso ideal, habría que meter proteína en desayuno, en comida y en cena. Entonces, juntarla toda en una y en las otras no, tiene esa pega. Muy bien. Tenemos una pregunta por aquí de Susana Alonso, que se ha conectado desde Michigan y nos comenta que viviendo en Michigan tiene muy limitado el acceso al pescado, que cómo lo podría sustituir. Pues mira, a nivel proteico no tiene problema, porque en realidad si tiene acceso a huevos, a carnes blancas y a legumbres, va a tener fuentes proteicas suficientes. Lo que tenemos más complicado si no hay consumo de pescado es el omega 3, que es un tipo de ácido graso que es, pues sabemos que tiene muchos beneficios a nivel de salud cardiovascular, muy antiinflamatorio y de conservación de la estructura cerebral. Entonces, para sustituir eso lo que hacemos es meter nueces, ¿vale? Si puedes meter nueces todos los días,
eso, 3 o 4 sería una opción fantástica. Y si no, semillas de lino o semillas de chía, que a lo mejor son más difíciles de encontrar. Pero con las nueces, toma 3 o 4 nueces a diario y con eso vamos cubriendo requerimientos de omega 3. Los demás nutrientes del pescado los puedes encontrar fácilmente, ¿vale? Porque es lo que te digo, a nivel proteico no hay problema si tienes acceso al resto y el omega 3 con las nueces lo puedes cubrir perfectamente. Perfecto, muy bien. También nos preguntan si sería preciso antes de empezar una dieta realizar una analítica para ver carencias o excesos de algún... Pues no es mala idea. Yo sí intento siempre que me la traigan y si no hacerla lo más pronto posible. Vale, también depende del objetivo de la dieta, ¿eh? Si hablamos de pérdida de peso, por ejemplo, sí que es bastante recomendable. Si hablamos simplemente de un cambio de hábitos, pues no, en principio si la persona está sana, no, con la analítica de su reconocimiento médico, la analítica que se haga anual, sería suficiente. Pero sí que si hablamos de pérdida de peso, nunca está de más que la tengamos o que la hagamos lo antes posible en cuanto vayamos a empezar ese proceso. Yo sí que lo recomiendo. No tanto para ver carencias, porque normalmente nosotros carencias a nivel nutricional que se hagan una analítica, bueno, a lo mejor no, ni siquiera. Estaba pensando en el hierro, pero no es tanto una carencia nutricional. No tenemos una desnutrición aquí. Sí que puede ser que estemos comiendo mal, pero en general hasta que eso de la carga analítica tenemos que estar en un punto ya bastante complicado. Pero sí que para ver pues, parámetros metabólicos, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, cómo está el hígado, cómo está el riñón, para hacernos media general de cómo está todo y cómo va evolucionando sobre todo. Otra pregunta que plantean es si una persona que tiene colesterol tendría que hacer alguna modificación en la dieta que propone. No. Las dietas para la hipercolesterolemia o el colesterol alto es una dieta básicamente como la que proponemos. Realmente es que es ese tipo de modelo de dieta. No hay una dieta específica para bajar el colesterol. Antes sí que es verdad que se hacen algunas propuestas, por ejemplo, el tema del huevo, ¿no? Que lo hemos hablado. Ahora mismo ya sabemos que no hace falta eliminar el huevo ni la yema de la alimentación. Entonces, al final, la alimentación para una persona con el colesterol alto será una alimentación saludable basada en el plato de Harvard, igual que para el resto. Sí que es verdad que un punto que viene muy bien en personas que tienen colesterol alto es la actividad física, añadida a una dieta basada en vegetales, hortalizas, como hemos visto en este ejemplo. La actividad física se nota muchísimo en los marcadores de colesterol. Muy bien. Otra de las preguntas es ¿qué opinas de cenar solo fruta? Que es muy incompleto. Porque al final la fruta es un alimento muy saludable, pero lo que os comentaba con la proteína, una fruta no tiene cero aporte proteico prácticamente. Entonces es que nos queda, a ver, hablamos a nivel general, si es una cosa puntual, no pasa nada porque tienes un día solo fruta o solo una ensalada de tomates y nada más. O sea, evidentemente tiene un impacto muy bajito. Pero yo sé que a mí también pasa aquí mucho en consulta que me comentan eso, pues es que tengo poco apetito, entonces me tomo una fruta o dos y ya está. Es bastante, se nos queda un poquito corta, ¿vale? Yo sí os plantearía, si os apetece hacer alguna cena así, igualmente que no sea diaria, pues a lo mejor fruta, yogur y unos frutos secos. Así a lo mejor que te lo pongas todo en una tacita, pues bueno, ahí el yogur tiene proteína, los frutos secos también, metes algo de grasa saludable. Sería un pelín más completo, aún así no para diario, más ocasional. Perfecto. Otra de las preguntas es si ves válido este menú para adultos y para niños. Totalmente. Claro, aquí depende la edad de los niños, hablamos de niños o adolescentes, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor a un adolescente, porque hay momentos donde tienen muchísimo apetito, se le queda un poco corto algún plato, a lo mejor una lubina a la plancha con trigueros se queda con apetito. ¿Qué hacemos? Le ponemos pues arroz o patata o lo completamos de alguna manera. Pero sí, el menú en sí mismo es válido tanto para niños como para adultos. Daros cuenta, los niños comen, a partir de los 2 años, un niño puede y debe comer igual que los adultos que hay en su casa, entendiendo que estos coman de manera saludable. De hecho, desde 1 año hasta los 2 ya prácticamente podrían comer lo mismo, ¿vale? Con pequeñas modificaciones, pero básicamente es lo mismo. Lo que tenemos que ajustar es la ración, es decir, la proporción del plato sería la misma, pero haríamos una ración más pequeña. Pero sí, el menú sería el mismo para niños que para adultos. Perfecto, gracias. ¿Qué recomendarías para comer entre horas, Fanny? A ver, yo en general, pero esto es porque es lo más socialmente lo que más solemos hacer, la fruta, el yogur, los frutos secos, esto es lo más habitual, ¿no? Culturalmente, digamos. Pero luego, y esto nos pasa mucho con el desayuno, en realidad los alimentos sanos son sanos a cualquier hora del día. Entonces,
que si te quieres dar pues unos hummus con palitos, un crudités, también sería una buena opción, ¿no? Unos tomates cherry o un tomate en daditos, una lata de atún. Me refiero que sí que es verdad que a nivel cultural lo más fácil, lo más habitual aquí, que sea sano, sería la fruta entera, ¿vale? Ni zumos, ni batidos, fruta entera y masticada. Yogur natural, sin azúcar, ni edulcorantes, ni nada. Frutos secos, que no estén fritos, ¿vale? Pues unas almendras, unos anacardos, lo que queráis, pueden estar tostados. Y si no, un tipo como una tosta o un bocadillo, y lo hacéis en pan integral, le metéis bien de vegetales, eso sería interesante. Pues atún con pimientos, por ejemplo. Pues eso sería un bocadillo en pan integral que te puedes hacer de merienda y sería fantástico. Habría que ajustarlo en función del objetivo de la persona. No es lo mismo que una persona que a lo mejor tenga un objetivo a nivel deportivo, que quiera bajar de peso o que simplemente quiera comer sano. Pero bueno, todas esas opciones serían válidas a nivel de entre horas. Muy bien. No sé si tenemos tiempo para seguir con las preguntas o... 16:49 son, ¿no? Yo creo que... Mira, Sí. de todas maneras deciros que todas las preguntas que están en el chat, Fanny las responderá a través del foro en cuanto podamos. O sea, que si cualquiera de las respuestas va a ser posible. Yo, si quieres, aquí hay una, porque la tengo a mano, que me pregunta una persona. ¿Indicas de efectuar ejercicio para complementar la dieta? Si me doy una paliza de 5 horas una vez por semana, ¿sirve de algo o solo sirve para llegar medio muerto a casa? Bueno, sirve para llegar medio muerto a casa, correcto. No solo sirva de nada, ¿vale? Con el ejercicio todo cuenta. Quiero decir que muchas veces es, bueno, es que para hacer eso, no, todo cuenta. O sea, todo lo que implique movimiento es bueno, ¿vale? O partiendo de eso se nos quedaría bastante corto, ¿vale? O sea, hacer un único día de ejercicio, pensad que si solo hacemos un día de ejercicio, implica que todo el resto de la semana soy sedentario. Y el sedentarismo es un factor de riesgo en sí mismo. O sea, el simple hecho de estar sin movernos empeora nuestra salud. Entonces, tenemos que romper el sedentarismo siempre que podamos, ¿vale? Si no podéis hacer ejercicio a diario, mínimo 3 veces por semana, 4 estaría bien. Hablando de ejercicio como ejercicio planificado. Luego, además, deberíamos intentar todos mantenernos físicamente activos. Pues caminar más, ese tipo de cosas, usar menos el ascensor y más las escaleras. Pero es mejor distribuirlo, ¿vale? Para que no pase mucho tiempo. Un ejercicio fácil que podéis hacer es mirar cuántos pasos dais al día. Todos los móviles tienen hoy en día el podómetro. Si estáis por debajo de 5.000, es mucho sedentarismo. Bueno, ¿qué te parece? Va una última pregunta y luego que Fanny nos adelante qué vamos a hablar en el mes de noviembre cuando se anuncie el siguiente streaming. Muy bien, pues mira, están preguntando también por el tema del ayuno, pero bueno, yo creo que eso da mucho. Ahora hablamos de eso. Eso más adelante. Pero una de las preguntas también es las verduras, ¿cómo es mejor cocinarlas? ¿Al vapor, al horno, hervidas? Pues mira, la verdura, lo mejor, las formas de cocción más respetuosas es el vapor, ¿vale? Porque todas las formas de cocción que hagamos con agua, es decir, el cocido, por ejemplo, que podemos pensar que es una forma de cocción bastante sana, hay muchas vitaminas y minerales que se llaman hidrosolubles porque son solubles en agua, entonces en el cocinado pasan o migran de esa verdura al agua de cocción. Ahí tendríamos la opción, que también es válida, de coger esa agua de cocción y aprovecharla para hacer un caldo, una sopa, incluso se puede congelar y la utilizas más adelante para hacerte un arroz o lo que sea. Pero sí que es verdad que las formas más respetuosas o de las más es el vapor. Tipo, acaba de salir ahí algo del Lecue, pues el Lecue, que es un molde de silicona, para hacer el vapor en el microondas sería una opción bastante buena, ¿vale? Porque ahí conservamos casi todas, todas las formas de cocinado se pierden nutrientes, porque hay nutrientes, os he comentado los que son solubles en agua, que se pueden perder, hay nutrientes que son lo que se llama termosensibles, o sea, cuando calentamos se degradan, ¿vale? Entonces, en todas las formas de cocción se pierde algo, pero en la que menos, el vapor. Muy bien, muy bien. Pues nada, antes de terminar, bueno, saludar desde aquí de España a Susana, que está por allá por Michigan. Susana, cómprate las nueces, que el jamón te lo mandamos desde aquí sin ningún tipo de problema. Tú tranquila. Bueno, ¿vamos al streaming del próximo mes? Cuéntanos. Vale, Sí. Pues vamos a hablar de cómo perder peso de manera saludable, cómo mejorar la composición corporal de manera saludable, y hablaremos dentro de ese streaming y dentro de ese tema del ayuno intermitente, que están preguntando mucho por él y es una estrategia que se puede utilizar para este objetivo. Entonces, pues lo comentaremos porque sí que es verdad que ha generado mucho interés. Hablaremos del ayuno intermitente también.
¿Tú qué piensas, Fanny, que tenemos que hablar de perder peso o de adelgazar? ¿Cuál es el término adecuado? El término adecuado es un poco, tiene menos marketing, es un poco más largo, que es mejora de la composición corporal. Oh, ese sería el término adecuado. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto, familia, por el día de hoy hemos terminado. Os animamos para el siguiente streaming, que será en el mes de noviembre. Recordad que en el foro a todas las preguntas que habéis hecho que nos han contestado, Fanny las contestará, y además de otras preguntas que podáis hacer a lo largo de este mes hasta el día del streaming, ¿no? Anteriormente se anunciarán mediante unos videoclips pequeños de qué se va a hablar en ese streaming. Os invitamos a que utilicéis la web de Bienestar y la app MyWellness también para recibir esta información. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Fanny, por tu ayuda y por tu simpatía y por tu generosidad. Gracias a vosotros. Muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.